Los periodistas. Pues aquí estamos nuevamente, maestro don José Ojeda Bustamante. Pues así es, Jesús Manuel. Después de los exitosos comentarios. ¿Cómo viste la encuesta de Reforma? Pues súper interesante, ¿no? Súper interesante, man. Porque los que se supone que deben estar arriba no están. ¿Quién? Los que se supone que deben estar arriba. ¿López Obrador está arriba? No, me refiero en el PAN, me refiero en el PAN. Ese partido no va a ganar. Está todo. No, lo Tú interesante sigues creyendo en Moreno. Ahí eres el único poblano que cree en Moreno, ahí, salvo su grupo de seguidores ahí. Pero no, fíjate que es interesante. Después de gastar lo que ha gastado. Pedro Ferriz lo acusó de haber gastado 500 millones de pesos. Miguel Ángel Porrúa dice que él no es el contador, que no sabe cuánto va. Y el otro le dijo a Ciro Gómez Leiva que no ha gastado ni un centavo, que todo es la editora. Por favor, o sea, eso no, Sí. ¿Quién se traga eso? Sí, sobre todo que no es un libro que se pueda comercializar así de No es fácil, un ¿no? libro para empezar. O sea, tiene el formato de un libro, Sí. ¿no? Pero Sí. digo, tiene 23 cuartillas de texto y todo lo demás son fotografías. Sí, ahí lo interesante es que este libro puede llegar a todos los hogares de manera masiva, No me digas. abajo de la puerta. Ah, claro que es delgadito, puede pasar. Bueno, pero el caso es que la encuesta de Reforma deja muy mal parado al exgobernador poblano, cosa que me da mucho gusto porque finalmente se demuestra la realidad. O sea, es un espejo. La encuesta de Reforma es un espejo. Y por todo el dinero que se ha gastado y todo el dinero que le ha metido y todo lo que ha hecho, no sube. Y Sí, segundo, sí. que Margarita es la única que tiene la posibilidad de competir con López Obrador. Sí. Y tercero, que la alianza PRD-PAN PAN. rebasa un poquitito la posibilidad de Morena. Y luego que Osorio Chong es el mejor posicionado del PRI. Sí, eso fíjate que es interesante este análisis, así como tú lo estás detallando, es decir, las alianzas no necesariamente se llevan masivamente estos porcentajes de posible votación, posible incentivo que hay para el elector, sino cuando los separas, pues ahí tienen la debida dimensión que tiene cada partido. Cuando los juntas no se suma, lo que se suma es la marca y la posibilidad de que pueda tener ese arrastre a uno o a otro, dependiendo del candidato que fuera, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no necesariamente puede sumar los 6 puntos del PRD o los 4 puntos del PRD con los 20, los 22 del PAN, Sí. sino que esto siempre tiende a la baja, salvo que el candidato lo pueda catapultar, ¿no? Esto habla de que ni con una alianza PAN-PRD podría con Morena, pero lo interesante es que el PRI, juntando con todos los demás partidos, pues se vuelve competitivo, a pesar de que también me has dicho que no, que el PRI, no es eso debo reconocer que según la encuesta de Reforma sí se demuestra que ya no es posible que un solo partido gane, salvo Morena. Si van todos. Que en el Estado de México, si el PRD hubiera sumado con Morena, estaríamos hablando de un escenario totalmente diferente. Claro. Sí, o no hubiera llamado, más bien, o no hubiera roto el voto útil el PRD, también hubiera ganado Morena. Claro. El tema es que el PRD nunca se fue al voto útil, se fue a decir que podía ganar. Entonces, ahí el tema es interesante esta lógica, de que separados, Morena gana. Separados, el candidato de Morena es el candidato, más bien ni siquiera separado, en un esquema de no como partido, ni como alianza. López Obrador está arriba también, eso también es muy significativo, es decir, cuando los separas como partidos, la marca Morena tiene un valor. Cuando los separas como candidato, López Obrador tiene un valor mayor. Y ese es el tema también interesante, es decir, que ahí sí ya, si pones a cada candidato o a cada posible aspirante a una candidatura, ahí sí ya ves de qué está hecho cada uno, y es cuando se caen muchos, ¿no? Como en el caso de nuestra vela prendida de Puebla, ¿no? Que se cae. Tu vela prendida de Puebla. En el corazón también traes tatuado esas siglas ahí. Pero es interesante, la realidad es que también Anaya va Llevo a 5 encima. años diciendo lo mismo, no voy a cambiar ahora. No, interesante también de que Anaya esté arriba, ¿no? Cuando, a pesar de que no ha hecho una campaña masiva tampoco Anaya, pero se ha mantenido permanentemente con spot de radio, de televisión,
y que eso le ha ayudado a mantenerse Anaya ahí, ¿no? En una parte también semicompetitiva, ¿no? Y Margarita, que pareciera que se cae, que se levanta, que desaparece, que no que se desarticula su campaña o su pre-campaña, pues sigue ahí, ¿no? Eso también es muy significativo, es decir, porque al final ya... Sí, al final ahí está. Sí, ¿qué incentivos tiene? Pese a todo, pese a Felipe, pese a todo. Exacto, pese a todos los escándalos, pese al desencantamiento de lo que significa la evaluación del sexenio de Felipe Calderón, frente a actores que la descalifican frente al tema del Estado de México. Es decir, ahí está, y eso es algo muy significativo. Es decir, al final, si Margarita no se queda supongamos en un escenario remoto, que no se quede en el PAN y que le cierren las puertas y que no sea la candidata, pues es interesante. Es interesante. Ahora, esta posibilidad de hubo independiente. Media semana versiones periodísticas que filtraron el tema de los cambios en el gabinete que podrían darse este lunes pasado. Sin embargo, no sucedió así. Aunque no se deja de especular en que los cambios se pueden dar de un momento a otro, sobre todo después de conocerse los sondeos que ha presentado Reforma. Claro. Se habla de la crisis en el gabinete de los técnicos, Videgaray, Mid, etcétera, que tendrían pocas posibilidades de colarse. Claro. Se habla de la llegada de Emilio Gamboa al PRI, del regreso de Manlio. Se habla de un grupo que se está reorganizando para impedir el dedazo presidencial. Se habla de que Peña Nieto ya tomó la decisión y que esa decisión favorecería a Nuño. A Nuño. Se habla que Narro sigue siendo el caballo negro que está ahí, y que va subiendo, que en un momento a otro va a ser el candidato, y se habla de que Osorio Chong no puede ser candidato por todas las calamidades que hay en el tema de seguridad y todo esto de la frase de que hay que tenerle fe a la PGR, con lo de Duarte y toda esta serie de cosas, ¿no? Que no le benefician. No, y que además, que al final también es interesante analizar que Chong tampoco ha tenido las patas para gallo, ¿no? Es decir, ya debería de ser el actor que esté manejando la política realmente. Pero es que la política se maneja desde el gabinete económico. Sí, pero el decir... Y Chong, ahora desde relaciones exteriores. Sí, o sea, Chong como que se estancó también en su crecimiento y de ahí se quedó, ¿no? Se mantiene también igual que Margarita, pero ya se quedó ahí. Y ya cuando los encuestólogos o los analistas de estudios de opinión saber, no es el que está ahí, por eso también es interesante analizar a Margarita también desde esa óptica. Sí. No es el que está ahí estancado, ¿no? Sí. Sino es el que realmente puede, como Narro, puede catapultar, ¿no? Pero también en esta misma lógica también lo mencionábamos la semana pasada a Derbez, ¿no? Ya pareciera que dimos la nota y después todas las semanas se estuvo hablando de Derbez, incluso a la misma encuesta también de Reforma ya sube también a Derbez como un actor interesante. Es decir, sí es Derbez va a ser un agujero todavía más grande a Moreno Valle. Y al PAN, si en dado caso que el PAN no genera un buen proceso de selección también interna, ¿no? Lo que se vislumbra es que Moreno Valle no tiene los activos necesarios para salirse del PAN y decir, voy yo con otros. Claro. No los tiene. Sí. Ese es a diferencia de Margarita, ¿no? O a diferencia de Chong, que pudiera ser también un Chong, pero yo no creo que no, Chong y sobre pensando en irse del PRI, ¿no? Pero sí es un tema de... Es más fácil que se vaya Beltrones. Sí, pero fíjate, regresando al tema de los cambios en el gabinete. Cuando surgen esos rumores, pues lo primero que hay en el tablero es pues la asamblea del PRI, que ya está próxima ¿sí? Y que va a ser definitiva. El otro tema es el informe de Peña. Es decir, difícilmente se pueden dar cambios cuando todavía no hay un piso donde puedas hablar el mismo idioma, ¿no? Es decir, están con todos los altibajos. Es decir, mientras no se sepa qué va a pasar en la asamblea del PRI, pues no puedes hacer cambio en el gabinete. Y mientras ya y luego se empata. Yo pienso que el presidente debía hacer los cambios antes de la asamblea, porque de esa manera va a inducir en la asamblea cuál es la línea para la sucesión. Sí. De lo contrario, se le pueden revelar. Sí, tiene lógica, pero también la lógica es que llegue a un informe con todas las complicaciones. Pepe quiso grabar un spot en Zapotitlán, Salinas, y no pudo. La gente se le alborotó, los campesinos, la gente. En Mexicali ayer, los campesinos se le fueron encima porque fue a inaugurar o a ver la primera, pero no es que es una cervecera de los Estados Unidos. La gente está molesta
Peña Nieto no es una persona que esté bien. Y es un activo. Ya no es salvo un Puebla, que aquí le fue de lujo. Bueno, pues ve aquí el tema. Pues aquí son más, los morenovaguistas son más peñistas que el Papa. Sí, pero regresando, yo creo que sí es el tema, tiene razón en la lógica de decir, a ver, ya urgente, el PRI necesita un liderazgo. Es decir, a estas alturas, en otros sexenios, pues ya estaba emergiendo un personaje, ¿no? Un personaje que le diera contención a los destinos del revolucionario institucional. No lo vemos. Ahorita no hay, ¿no? No lo vemos. O sea, ¿quién da contención al PRI? Ochoa ha sido un fraude. Sí, Ochoa está rebasado completamente. Fraude, pero desde el primer día. Casi. Desde el momento en el que salió de CFE y le encontraron el tema de la liquidación, perdió todo, güey. Sí, pero imagínate que en ese escenario donde que su próximo puesto sea Pemex, ¿no? Lo que se dice en los rumores, imagínate, ¿no? Sigue la corrupción. Sí, o sea, es decir, cómo lo mandas a, o sea, terrible, las cuentas que entras. Terrible. Pero sí es interesante, regresando, el PRI con la encuesta de Reforma, por eso es el tema de la soberbia de Peña y de los priistas, ¿no? Pues pareciera que todavía tiene posibilidades, ¿no? O sea, las posibilidades remotas, el PRI todavía las tiene. Y eso es lo que muchos mexicanos... en un descuido, la descomposición no alcanza. Exacto. Y puede levantarse y dar un coletazo. Exacto. Y presentarse en el 2018 como un partido con posibilidades de ganar a través de los bots, a través de los troles, a través de toda la maquinaria cibernética, digital, y de la política 3.0, de la mercadotecnia política 3.0, y dejar a López Obrador otra vez en el camino. Sí. ¿Eso crees? Me refiero en la lógica de cómo, cuando en un país ya la capacidad de asombro no es tanta, cuando en un país donde la impunidad es altísima, en un país donde Duarte, pues es mejor estar aquí que en Guatemala, y si le empezamos a rascar aunque todo tiene lo una que hay, suite muy pequeña, ¿eh? Sí. Bueno, pues a lo mejor es subterránea, a lo mejor no se ve ahí. A lo mejor es de 2 pisos. Es un penthouse ahí. Sí, pero aquí la lógica es cuando el país que tenemos como México, sus instituciones son débiles, sus instituciones son vulnerables, permeables, sí. Pues al final gana en el tribunal Peña Nieto, más bien el candidato de Peña Nieto, el PRI, o gana o pierde en el tribunal López Obrador. Es decir, hay tantos elementos que, como se está cerrando el proceso electoral y donde el grueso de los partidos políticos está tratando de que se mantenga el status quo, es decir, el PRD en este momento debería ser uno de los que impulsen, los que generen todas las condiciones, pues para que se dé precisamente el proceso de transición. Sí. El mismo PAN debería estar, a ver, en el caso de si estuviera vivo Cloutier, ¿qué estaría pensando Cloutier? Es decir, estaría con Morena. Cloutier estaría con López Obrador. Estaría, la hija no está ahí. Tatiana está ahí. Sí, ¿qué significaría, no? Entonces, y ese es el elemento interesante de cómo en este momento en nuestro país lo que es mejor es apostarle, pareciera, que es mejor apostarle al status quo, es decir, que cómo ponerle un alto a López Obrador, cómo vulnerar a López Obrador, y que no le apostemos a un cambio, porque es mejor es más mejor, dirían, ¿no? Un malo por conocido que un bueno por conocido. Dirían, es más mejor. Sí. Es más mejor, y dices, pues ya, ¿no? Esa es la lógica donde el mexicano pues está generando, y ahí es lo que le está apostando López Obrador. Por eso, incluso también la soberbia de López Obrador decir que va a ganar, la mayoría está en el Congreso, ¿no? Eso se vuelve difícil, ¿no? Eso es clave. Sí, se vuelve difícil. Eso es clave. Sí. Ahora, pero se vuelve difícil cuando no hay una segunda vuelta, ¿no? Si hubiera una segunda vuelta, pues ahí sí tienes todas las condiciones para realmente quitarte la soberbia, ponerte... Todos tienen un problema, incluyendo a López Obrador, tener la cantidad de gente para proponer candidatos en todas las posiciones en todo el país, en 20 estados de la República. Sí. Ese es un problema. Y Puebla es precisamente parte de esa reflexión, es decir, quiénes, si te pregunto cuáles son los 5 actores de cada partido, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, que van a ser candidatos, se vuelve complejo, ¿no? Porque pues al final del día no hay esas posibilidades reales de que esos 5 estén en lo posible y lo deseable, hay una distancia. Y una distancia abismal. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Pues Jesús Manuel, muy qué bien, gusto. muy interesante.
Pues a ver qué pasa la semana. Esperemos que... Ahí nos vemos. Esperemos que ahora sí ya tenga más cuerpo la asamblea del PRI. Y que parece que todos los ojos están puestos en eso, y que de ahí van a emanar escenarios nuevos, ¿no? Claro, y que ahí les guste o no les guste, claro, a los del PRI y a los de afuera. Claro, y que en tu lógica y en tu escenario bien articulado que tienes, pues tendría que darse los cambios en el gabinete antes la próxima semana. Para mí. Sí. Si no, ya. En mi lógica es después del gabinete, después del informe de Peña, ¿no? Pero está bueno. Vemos. Muy bien, muchas gracias.